Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. A nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que forman parte de un foro de academias donde esperamos contar con su presencia. Estas conferencias están pensadas para poder llegar a todas las áreas de la práctica odontológica que ustedes tienen en sus consultorios. Queremos invitarlos a ser parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Acérquense, vean la oferta académica que tenemos, que es muy interesante y muy amplia en cada una de nuestras filiales. Les comentamos que el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas obtuvo la idoneidad de la Dirección General de Profesiones para las certificaciones profesionales, con el oficio 039, el cual nos permite ofrecer a ustedes este examen de certificación y la recertificación para cada uno de ustedes que se han mantenido actualizados durante los últimos años. Tenemos una oferta muy amplia para todos ustedes. Esperamos contar con su presencia en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que siempre estará abierto para recibir a todo profesionista que quiere hacer una práctica segura y de calidad para sus pacientes. Muchas gracias. Laura, muchísimas gracias. Es un placer estar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y muchísimas gracias a I+D, a Inteligencia Dental, y en especial a Héctor por este magnífico trabajo que desarrolla en la transmisión de esta conferencia. Voy a presentar en esta ocasión el tema de las células madre que realmente deben ser nombradas o denominadas como células troncales de origen dental. Estas células troncales de origen dental son células que se mantienen indiferenciadas en la cámara pulpar, en el tejido mesenquimatoso o mesodérmico de la pulpa dental, parte de ese tejido que durante el desarrollo del diente no se ha diferenciado y que tiene el potencial de diferenciarse posteriormente. Lo que ustedes ven en pantalla es los símbolos de dos instituciones. Uno es Indebioc. Indebioc es Innovaciones y Desarrollo en Biotecnología Celular. Somos un banco y somos un laboratorio. El laboratorio de investigación es Indebioc, y es ahí donde hemos desarrollado ya hace 7 años
toda la tecnología necesaria y toda la ciencia básica necesaria para poder aislar de la pulpa dental, cultivar en cámaras de cultivo y criopreservar las células dentales no diferenciadas. ¿Qué quiere decir? Las células troncales o células madre que en un futuro tendrán cierta función en el organismo o fuera de ella, porque estas células pueden ser manejadas en el laboratorio para diferenciarlas a varios tipos de linajes celulares. La definición de células madre o de células troncales es una célula indiferenciada que se mantiene como tal, así durante el desarrollo embriológico y durante el desarrollo odontogénico, y que tiene dos características principales. Una primera característica es que tiene la capacidad de autorrenovarse. ¿Qué quiere decir esta capacidad de autorrenovarse? Que tiene la capacidad de sufrir o de tener múltiples divisiones, dando lugar en ocasiones a dos células indiferenciadas, nuevamente, esto quiere decir a dos células que no tienen aún función y que son dos células más de el órgano, la zona, el tejido que se está replicando, y que en ocasiones tiene una división que produce una célula indiferenciada y una célula con ciertas funciones o ya diferenciada. Todos estos estudios que hemos realizado durante 7 años no es posible realizarlos de manera individual. Tenemos alianzas estratégicas y la alianza más importante es con el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en especial con el laboratorio de investigación del doctor Carlen Gazarian. El doctor Gazarian es un biólogo, embriólogo, que ha dedicado una gran parte de su vida al estudio de las células troncales y quien es el líder científico y el jefe científico del laboratorio Indebioc para el desarrollo de todos estos estudios. Hablábamos de la definición. Entonces, una célula troncal es aquella que tiene, uno, la capacidad de autorreplicarse o de autorrenovarse, y segundo, la capacidad de diferenciarse in vitro, es decir, en el laboratorio, e in vivo, es decir, en un organismo, en diferentes linajes celulares. A esto se le llama potencialidad de diferenciación o plasticidad de las células para diferenciarse a uno o a varios tipos de célula con funciones ya bien definidas. Pero para que realmente sean consideradas como células troncales dentro de la ciencia básica, requieren de ser positivas a ciertos marcadores celulares específicos. ¿Qué es esto de ciertos marcadores celulares? Ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Desde el punto de vista clínico, ¿qué significa las células troncales? Bueno, desde el punto de vista clínico, son células que no están especializadas y que están en el cuerpo humano y que son capaces posteriormente de diferenciarse en células especializadas y que van a tener funciones específicas. Es decir, en la cámara pulpar, en el ligamento periodontal, en el periápice, vamos a tener células de origen mesenquimatoso y ectodérmico que no están diferenciadas y que bajo ciertos estímulos en el organismo o en el laboratorio van a diferenciarse a tipos de célula que nosotros mismos podemos inducir. Todo este trabajo lo llevamos a cabo en dos partes, uno en el laboratorio del Dr. Gazarian en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y el otro en el laboratorio de Indebioc. En el laboratorio de Indebioc funciona como un banco también, un banco de criopreservación. Este banco de criopreservación trabaja, como ustedes pueden ver en las diapositivas,
bajo los regímenes más estrictos de asepsia y antisepsia y con aire de flujo laminar y bajo esta campana de flujo laminar, que es donde entran las muestras después de haber sido activado todo un proceso de luz ultravioleta que deja el aire estéril y libre de partículas contaminantes. Una vez en esta cámara de flujo laminar, se abre, se fractura o se corta el esmalte y el cemento de la unión amelocementaria del diente y se expone la cámara pulpar para aislar la pulpa. Este es un ejemplo de una cámara pulpar con parte de la pulpa de las raíces de un premolar extraído por motivos ortodónticos. Entonces, aquí tenemos uno de los primeros puntos principales que consideran a las células de origen dental como con cierta ventaja con respecto a otras células troncales. ¿A qué otras células troncales? A las células troncales de origen embrionario, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista religioso, están sometidas a mucha discusión y en muchas zonas o en muchas partes del mundo no está permitido su uso ni siquiera en investigación. ¿Por qué? Porque tienen que provenir de las etapas iniciales del desarrollo embrionario, lo cual significa obtener el embrión a través de un aborto. Los dientes y la pulpa de los dientes la podemos obtener de tres formas: a través de la exfoliación de los dientes temporales, a través de la extracción programada de estos dientes temporales o a través de cualquiera de las indicaciones en odontología y en cirugía para extraer terceros molares, dientes supernumerarios o, como el ejemplo que muestro, de dientes premolares indicados por razones ortodónticas. Una vez que se obtiene la cámara pulpar o que se obtiene la pulpa, el tejido pulpar, dentro de esa cámara de flujo laminar en condiciones estériles, la pulpa se corta literalmente con un bisturí en pequeños fragmentos y estos fragmentos se meten en este tubo de ensayo especial con ciertas enzimas, básicamente colagenasa y dispasa, que van a romper las puentes o las uniones entre la célula y su matriz, que es en este caso la colágena, y permiten que al romper la unión de la colágena y las células se aíslen como tales. Este es el primer paso en el proceso de obtención de estas células. Una vez obtenidas el número de células necesarias posterior a que han hecho sus funciones la colagenasa y la dispasa, entonces se obtiene un número de células, la cual es llevada a la cámara de cultivo. ¿Cómo se llevan estas células a la cámara de cultivo? Se llevan en lo que ustedes conocen como cajas de Petri, nada más son otros tipos de cajas, son como unas botellas especiales, en donde el biólogo, como ustedes están viendo, una vez que pudo aislar las células, y estas células tienen la característica de adherirse al plástico, quita el sobrenadante del líquido resultante de la acción de la colagenasa y la dispasa, las células mesenquimales quedan adheridas al plástico y estas son consideradas entonces células mesenquimales de origen dental que van a ser sometidas a esta cámara de cultivo, la cual las va a tener en condiciones como si estuvieran en el cuerpo humano, a una temperatura de 37 grados centígrados, con una atmósfera rica en oxígeno y con un 5% de CO2, como si estuvieran sometidas a las condiciones normales del cuerpo humano. ¿Esto qué permite? Esto permite lo que normalmente sucede en el organismo. Sucede por las vías normales de diferenciación celular, de crecimiento celular, de metabolismo celular y que terminan con la producción de células nuevas. Células nuevas que en este caso están formándose o están desarrollándose dentro de esta cámara
dentro de esta cámara de cultivo en las condiciones ya especificadas. Cada tercer día el biólogo puede abrir la cámara y sacar cada una de estas botellas en donde están desarrollándose las células para observarlas al microscopio. Y una vez que pasados 3 días observa un buen número de células, puede tomar una muestra de estas células para que nosotros en el laboratorio busquemos que estas células, se encuentren libres de ciertos virus y bacterias que pudieran contaminar a otras células que están cultivándose o que van a ser criopreservadas. 2, que se sometan a análisis genéticos que nos permitan tener información de que estas células que estamos cultivando y que posteriormente vamos a criopreservar estén genéticamente estables, de modo que puedan tener una reproducción, digámoslo así, sana, para que se obtengan de la célula madre o de la célula troncal hijas de células indiferenciadas, sanas genéticamente, y que a partir de esta reproducción o esta multiplicación obtengamos millones de células indiferenciadas. Y todos estos estudios se hacen dentro del laboratorio. Una vez que comprobamos que las células y el cultivo está libre de patógenos, diversos patógenos, y que están sanas desde el punto de vista genético, entonces se vuelven a meter a la cámara de cultivo. Una vez que crecieron, como ustedes van a verlo, y que se reprodujeron a millones, ¿sí? Entonces las células son criopreservadas. Este proceso de criopreservación no es que yo le ponga hielos a mi cuba del viernes, ni le ponga hielos a mi refresco de la mañana, etcétera, sino que tenemos que ir descendiendo la temperatura gradualmente. El aparato que ustedes ven en pantalla se llama el Cryomed, y este es un aparato que nos permite llevar a las células a un centígrado menos cada minuto, de forma que lleguemos a una temperatura aproximada de menos 80 grados, para que posteriormente puedan ser llevadas a ser criopreservadas en tanques de nitrógeno a menos 190 grados centígrados y conservarse como tal. Vean este proceso. Ustedes están viendo del lado izquierdo de su pantalla un punto negro en la primera imagen, en donde se puede observar que ese es uno de los fragmentos que observábamos de la cámara pulpar. Este fragmento de cámara pulpar, si está bajo las condiciones adecuadas, si las células están bajo los medios adecuados de crecimiento y las células están sanas desde el punto de vista genético, a los 3 días van a haber desarrollado esta imagen que ustedes ven en medio. Es decir, de este poco número de células que encontramos del lado izquierdo, empiezan a multiplicarse como células indiferenciadas con estas características fusiformes, y que a los 21 días aproximadamente, y en general casi todas las muestras, las células tapizan totalmente la caja de crecimiento o la botella de crecimiento, y vean que de haber obtenido este pequeño número de células al tercer día, al día 21 tenemos completamente poblada de densidad importante de número de células. Estas células están ahora expandidas y están listas para llevarse al proceso de criopreservación. Una vez que están analizadas genéticamente, microbiológicamente, contadas para lograr las cantidades necesarias para la criopreservación, Indebioc lo que hace es pasar Storacell estas muestras, es decir, en el mismo laboratorio se adquiere un número de certificado del número de muestra para ser metido a las cámaras de criopreservación o a los tanques de criopreservación en 4 viales. Cada uno de los viales contiene aproximadamente 1,5 millones de células indiferenciadas con características de células mesenquimales que previamente fueron analizadas y marcadas con estos marcadores típicos
de la membrana celular. De forma que en Storacell y en Indebiop no guardamos un solo vial o un solo tubito con un número determinado de células. Guardamos 4 viales de células o 4 tubos de células que los ponemos en diferentes tanques como medida de seguridad y de protección de todas estas células. Y al paciente y al médico o al odontólogo que refirió al paciente para que guardara sus células, se les envía ya sea por correo o ya sea vía internet este primer estado de la reproducción de sus células, en donde ustedes pueden ver que se está haciendo mención a que se recibe la muestra con el color característico del medio de transporte de Indebiop. Cuando este medio de transporte cambia de ese color rosado que ustedes pueden ver y se torna color naranja o se torna rojo intenso o se torna verde, quiere decir que tiene una contaminación ya sea por virus, por hongos o por bacterias. Una vez que se ha dado ese informe, a los 3 días que se observa el crecimiento, entonces se puede decirle al paciente y al odontólogo referidor que hay cierto número de células que ya se adhirieron al plástico, y esto quiere decir que a los 3 días está habiendo una adecuada autorreplicación de esas células obtenidas de la cámara pulpar. Y finalmente terminamos haciéndole toda esta gráfica y mostrándole cómo fueron creciendo estas células del día 1 al día 3 o día 7 hasta el día 21 aproximadamente, donde ya tenemos el número adecuado para guardar 4 viales en criopreservación. Y este es el reporte final, en donde se le dice al paciente, se le informa al paciente y al odontólogo en dónde quedó preservado en cada uno de los tanques con un número de serie, etcétera, para tener siempre el control de estas células que están criopreservadas. ¿Qué es lo que guardamos? Guardamos estas celulotas que ustedes ven, esta célula enorme, que es una célula troncal, ¿sí? Es una célula de origen mesenquimal, que quiere decir de origen mesodérmico, y que está dando lugar a múltiples células hijas. Desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo que yo quisiera lograr? Que esta célula indiferenciada enorme que ustedes están observando me formara millones de células ya diferenciadas que yo puedo inducir en el laboratorio o en el mismo organismo su diferenciación a ciertas líneas, como en este caso observamos la diferenciación hacia células osteoblásticas, células productoras de matriz ósea, colágena tipo 1, como lo ven, ahí ven las células adheridas a su membrana basal que ellas mismas están produciendo y que posteriormente por vía de otros procesos biológicos mineralizarán para formar el hueso inmaduro y posteriormente el hueso maduro. ¿Qué es este proceso? Desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista ciencia básica, ¿qué significa todo esto de autorrenovación? No significa nada más que echarnos para atrás en el desarrollo más primario de la unión del espermatozoide con el óvulo, que es lo que conocemos como desarrollo embriológico. Y como ustedes ven en la diapositiva, ¿qué es el desarrollo embriológico? Pudiéramos resumirlo como si estuviéramos hablando de una cascada de reacciones iniciada por la conjunción de un espermatozoide viable con un óvulo, ¿sí? Que va a dar lugar a un fenómeno del desarrollo dependiente de 3 factores o de 3 procesos biológicos. 1. Expresión de genes que contienen estas mismas células. 2. Mecanismos receptores de señalización. Todas las señalizaciones entre célula y célula, célula y matriz,
célula y membrana de otra matriz, células e integrinas y diferentes moléculas, se lleva a cabo a través de señalizaciones proteicas. ¿Qué hacen estas señalizaciones proteicas? Estas señalizaciones proteicas hacen o generan una activación de los receptores de la membrana que penetran con ciertas señales dentro de la membrana hacia el interior de la célula, y en el interior de la célula va a haber una serie de proteínas que van a hacer las funciones de traductores de esta información, de esta señalización, y entonces la señal que viene de afuera, de célula a célula, o de matriz a célula, o de proteína a célula, se interpreta dentro de la célula y finalmente va a generar la diferenciación de estas células troncales o estas células madres, que pueden ser pluri o multipotenciales, en los diferentes tipos celulares que van a formar los tejidos, los órganos y los diferentes sistemas corporales. Si ustedes recuerdan, en todos nuestros libros viejos del HAM, de histología, y nuestros maestros que nos hablaban de la membrana celular, todos nos decían que la membrana celular está constituida por una capa bilipídica que está cruzada por una serie de proteínas. ¿Por qué estas proteínas? Estas proteínas ponen en contacto el exterior de la célula con el interior de la célula. Y una activación de estos carbonos terminales, si ustedes recuerdan, las proteínas están constituidas por una serie de aminoácidos y tienen en un lado su carbono terminal y por el otro lado su nitrógeno terminal, que son muy activos químicamente. Este carbono terminal por fuera de la célula o en la membrana exterior de la célula va a recibir la señalización o la activación de cierto grupo de proteínas, que si uno pone marcadores específicos o anticuerpos específicos para estos receptores de membrana, se van a generar lo que se llama, no cirujanos dentistas como ustedes ven aquí, sino clusters of differentiation. ¿Qué quiere decir clusters of differentiation? Grupos de diferenciación de células que van a ir encaminadas todas a tener esos mismos receptores en la membrana. Una vez que se han activado estos receptores de la membrana por ciertas señalizaciones proteicas, van a transmitir ese impulso hacia el interior de las células, donde se van a activar otros grupos proteicos para estimular reacciones que incluyen división celular, como mitosis aumentada, movimiento celular para desplazamiento de lugares diferentes del organismo hacia otros, y diferenciación de las células como apoptosis, que es la muerte celular programada, muy importante para el control de las células y que estas células no tengan la posibilidad de malignizar. Para ser consideradas células mesenquimales, esta es una muestra de un grupo grande de células realizada en Indebioc, en donde ustedes ven ahí CD105, CD73, CD34, etcétera, en donde podemos observar que las muestras son positivas o negativas a estos clusters of differentiation o de diferenciación hacia diferentes linajes celulares. Para considerar a estas células de la pulpa dental aisladas y cultivadas a millones de células mesenquimales, tienen que ser positivas a estos marcadores CD44, CD105, CD90, CD73, y tienen que dar lugar a diferentes linajes celulares, básicamente de tejido conectivo o tejido conjuntivo, como son principalmente adipocitos, osteoblastos, condroblastos, células neurales, células musculares y algunos tipos de células de tipo endotelial. ¿Cómo es que funciona esa señal de fuera hacia adentro? Ustedes ven ahí
un factor de señalización, como puede ser el Transforming Growth Factor, que activa la parte externa del receptor intracelular. A través de fosforilaciones, porque todas las funciones en la célula y en el organismo se llevan a cabo a través de fosforilaciones, esta activación celular por fuera de la membrana activa otro grupo de proteínas que pasan al interior del núcleo, y en el interior del núcleo se unen con cierto grupo de proteínas que van a hacer la transcripción del mensaje desde fuera de la célula hacia el interior. ¿Cuál es el resultado de esta transcripción o esta traducción del mensaje? Es la activación de ciertos genes que van a decirle a la célula: te vas a diferenciar en mioblasto, en célula pancreática, en cardiomiocito, etc. De forma que hubo dos grandes avances en la ciencia que permitieron trabajar con estas células. Uno es el conocimiento y el aislamiento de las células embrionarias y el conocimiento de que estas células eran pluripotenciales. ¿Qué quiere decir pluripotenciales? Que tenían todos los genes necesarios para formar cualquier tejido que proveniera de las tres capas del embrión, del ectodermo, del mesodermo o del endodermo. ¿Y cómo se activan estos genes? El doctor Craig Venter, quien vino aquí a México, al Instituto Mexicano de Medicina Genómica, es el que secuenció el genoma humano y regaló este conocimiento al público en general, al mundo, y puso al servicio de la investigación científica el desarrollo que él hizo de la secuenciación del genoma humano, y a través del conocimiento de dónde se encontraba cada uno de los genes necesarios para diferenciar las células, es que sabiendo que estas células embrionarias o progenitoras adultas tienen y contienen estos genes en determinada localización, pueden activarse estos genes y dirigir la diferenciación de las células hacia las células que uno quiere. De modo que si recordamos una teoría vieja desde 1963, que sería la teoría de Jacques Monod, que habla de la regulación, de la sobreregulación o de la desregulación de ciertos genes, esta teoría del operón de Jacques y Monod no tiene como fin más que hacernos saber que hay genes que operan constantemente en el organismo, que pueden activar o que pueden inactivar cierto grupo de genes, y al activar o desactivar cierto grupo de genes pueden hacer que esas células se mantengan como indiferenciadas, se diferencien hacia ciertos linajes, como puede ser hematopoyético o mesenquimal, o tengan ciertas actividades celulares, como pudiera ser, ya mencionábamos, el movimiento celular o la apoptosis. Todos estos genes en la actualidad se saben en qué cromosomas se encuentran y pueden ser activados o desactivados. Y es de esta forma que pueden presentarse varios síndromes, y ahora se sabe en qué localización cromosómica se encuentran estos genes que pueden ser alterados, o pueden activarse o tratar de desactivarse durante el desarrollo embrionario, como de manera de investigación, o bajo ciertas influencias de uso de factores de crecimiento durante el crecimiento y desarrollo de un ser humano, para tratar de contrarrestar las alteraciones clínicas que un síndrome puede generar, como en el caso que estamos viendo del síndrome de Moebius. De forma que si ustedes recuerdan brevemente el desarrollo embriológico, antes de que el embrión forme lo que es su trofoblasto y su embrioblasto, el trofoblasto dará origen a la placenta y el embrioblasto al embrión.
¿sí? Es una bicapa o es un disco bilaminar exclusivamente. Y yo quisiera que ahorita pensaran en el desarrollo de los dientes, en la odontogénesis, y que simularan o que compararan este desarrollo embriológico con el desarrollo de un diente. Inicialmente el diente se desarrolla a partir de la lámina dental, en donde se ponen en contacto dos estructuras odontogénicas. Una es el ectodermo por arriba y por abajo lo que se llama la condensación del mesénquima o el mesodermo, que formará la papila dental. Si ustedes observan, el embrión se desarrolla a partir de la actividad de estas dos capas embrionarias, el ectodermo y el endodermo. Y es el ectodermo el que manda una señal proteica, como de las que hablábamos, para decirle al endodermo: diferénciate en cierto linaje celular que forme una tercera capa que va a dar lugar al disco trilaminar o al disco embrionario con 3 capas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y entonces sí, permitir que se desarrolle basado en ciertas vías de señalización, como una vía muy primaria, que es la vía Notch, que va a formar todo el proceso de blástula, de gástrula, y posteriormente el desarrollo o la división celular infinita para formar todos los tejidos provenientes del ectodermo, todos los tejidos provenientes del mesodermo y todos los tejidos provenientes del endodermo. Piensen entonces en el desarrollo del diente. En el desarrollo del diente es el ectodermo que emite una señal hacia el mesodermo en desarrollo en la lámina dental, y esta señal proteica le dice a las células del mesodermo que están indiferenciadas, como las células indiferenciadas que nosotros tenemos congeladas: transfórmate o diferénciate ¿a qué? A odontoblastos, y produce dentina. Y una vez que estas células del mesodermo han sido diferenciadas a odontoblastos, estas células del mesodermo diferenciadas regresan una señal al ectodermo, que cubre la parte superior de la lámina dental, y esta señal que envía el mesodermo o las células diferenciadas del mesodermo hacen que las células del ectodermo se diferencien en lo que son los ameloblastos, que van a dar lugar al esmalte, de forma que ese proceso del desarrollo odontológico y el desarrollo de todos los procesos del primer arco y segundo arco branquial, de donde se desarrollan los dientes, se desarrollan a partir de células del mesodermo y a partir de células de la cresta neural. Ese es el potencial importantísimo que tienen y que guardan como vía de señalización las células que provienen de la pulpa dental. Guardan procesos de señalización tan antiguos en su desarrollo como pueden ser la vía Notch, y guardan un conjunto de procesos biológicos que se desarrollan, interacciones ectomesenquimatosas, que dan lugar a múltiples procesos de diferenciación durante el desarrollo embriológico, durante el desarrollo dental y durante el desarrollo de la vida adulta. Es por eso que podemos obtener de la cámara pulpar o de la pulpa dental estas células que están indiferenciadas, que provienen de la cresta neural, que es una estructura embriológicamente muy ancestral y que guarda vías de señalización también muy antiguas, pero muy potentes en su capacidad de diferenciación celular. Este potencial de diferenciación a diferentes líneas celulares los guarda esta célula mesenquimal que podemos conservar de la cámara pulpar.
Y quiero que piensen en esto rápidamente. Yo no sé si todos ustedes estén enterados que en el 2012 estos dos doctores, el doctor John Gurdon de Inglaterra y el doctor Shinji Yamanaka de Japón y que trabaja en San Francisco, ganaron el premio Nobel de Fisiología y de Medicina en el 2012. Esto quiere decir el año pasado, ¿sí? Y ganaron el premio Nobel de Fisiología Celular y de Medicina porque hicieron, en vez de una diferenciación celular, una desdiferenciación celular. Hicieron lo que ellos conocen o dieron a conocer como la inducción de células pluripotenciales. ¿A qué se refiere este premio Nobel? ¿A qué se refiere esta inducción de células pluripotenciales? A que células diferenciadas con funciones ya bien establecidas, como pudiera ser un osteoblasto, un odontoblasto, un cardiomiocito, una neurona, cualquier célula diferenciada con una función establecida en el organismo, en vez de diferenciarse más, se retrocediera y se indiferenciara. ¿Cuál es el objeto de esta indiferenciación? El objeto de esta indiferenciación es que se obtienen células, entre comillas, embrionarias sin haberse obtenido del embrión. Esto lo ganan en el 2012. El doctor Carlen Gazarian, jefe científico de Indebioc, en el 2006 inicia a trabajar con las células del tejido pulpar, con las células mesodermales del tejido pulpar, inicia ese trabajo de desdiferenciación. El doctor Gazarian es experto en señalización no solo de célula a célula, sino es experto en señalización intracelular. Conoce los genes que hay que activar dentro de una célula para diferenciarla, pero también sospechaba que se podían utilizar ciertos genes para desdiferenciar estas células. Y estas células, con un paso de diferenciación mesenquimatoso de la pulpa dental, ya las pudo desdiferenciar y obtuvo células pluripotenciales inducidas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas células pluripotenciales tienen la capacidad de formar células de cualquiera de las tres capas embrionarias, llámese ectodermo, llámese mesodermo o llámese endodermo, lo cual tiene una capacidad, un potencial, una plasticidad inagotable para producir cualquier célula del organismo humano. Estos dientes, entonces, que día a día se van a la basura en todas las clínicas, en todas las universidades, en todos los hospitales, en todos los consultorios dentales, ¿sí?, tienen una cantidad extraordinaria de células mesodérmicas y células ectodérmicas que tienen la capacidad de autorrenovarse indefinidamente y tienen la capacidad o potencial de diferenciarse a no solo células de estirpe de tejido conectivo, como hablábamos, sino que ya ha sido probado por nuestro laboratorio y por muchos otros laboratorios en el mundo que estas células pueden diferenciarse a diferentes tipos de células, como vamos a ver más adelante. De forma que un diente en etapa de folículo dental tiene una cantidad mucho mayor de células embriológicamente con ese potencial de autorrenovación y de diferenciación. Pero los dientes adultos, los dientes ya formados, los dientes temporales, los terceros molares, hasta los dientes supernumerarios, todos contienen diferentes áreas con capacidad de almacenar células troncales o células madre indiferenciadas. Estas células madre o células troncales, al inicio, cuando Grontos de la Universidad de Adelaide en Australia publicó el primer artículo que daba a conocer estas células
mesenquimales indiferenciadas de la pulpa dental, se supo posteriormente que existían también células ectodérmicas y que no solamente estaban presentes en la pulpa dental o en la cámara pulpar, sino que están presentes en el periápice, en los vasos sanguíneos de la cámara pulpar o de los conductos pulpares, en el ligamento periodontal importantemente y desde luego en el folículo dental. De forma que cualquier diente, sea temporal o sea permanente, tiene la capacidad de darnos o aislar, o tenemos la capacidad de aislar células troncales de origen mesodérmico y origen ectodérmico. Esta gráfica que ustedes están viendo nos habla de todas las vías de señalización proteica que se llevan a cabo desde la fase de lámina dental hasta la fase de morfogénesis de la corona del diente y desarrollo de todas sus estructuras histológicas y su corona y su raíz. Y quiero que vean, no es imposible aprendernos todas estas vías, pero todas estas vías que estoy señalando aquí abajo tienen que ver con el desarrollo primario de ese mesénquima que queda rodeado en la fase de casquete dental durante la odontogénesis, que queda rodeado por esas células ectodérmicas. Y recuerden, son estas células ectodérmicas las que mandan una señal al mesénquima condensado de mesodermo y que le dicen a este mesodermo: transfórmate en células odontoblásticas, produce dentinas y regrésame una señal proteica que permita a mi ectodermo indiferenciado diferenciar células indiferenciadas a células ameloblásticas. ¿Qué tenemos ahí? La formación o la producción de esmalte y la producción de dentina, que dejan encapsulado una parte de ese mesodermo que va a formar la pulpa y va a formar el ligamento dental, el ligamento periodontal, y que va a formar todas las células que van a generar posteriormente todos estos nichos de células no diferenciadas o de células troncales. Desde luego que el niño tiene mucho mayor potencial de formación de número de células y de células de estirpe diferente que el adulto. Sin embargo, quiero decirles que en Indebioc hemos aislado células de pacientes hasta de 64 años, células genéticamente estables y células que se replicaron hasta millones, ¿sí? Vean, esta es una muestra, la muestra A los 24 horas, la muestra a los 7 días, la muestra la muestra B a las 24 horas y la muestra a los 7 días. Todo esto, el biólogo que está controlando el proceso lo puede observar al microscopio y puede saber si estas células están creciendo de manera normal y puede saber si en algún momento del desarrollo o de la multiplicación celular las células, antes de su criopreservación en los tanques de nitrógeno a menos 196 grados centígrados, pudieran contaminarse o pudieran haber sido afectadas por algún otro proceso que no es el normal durante este desarrollo. Una vez que sabemos que están genéticamente estables, que no hay contaminación y que obtuvimos los millones de células indiferenciadas adecuados, entonces criopreservamos. Mucha gente nos pregunta, ¿para qué sirven estas células? ¿Para qué van a ser utilizadas desde el punto de vista clínico? Las células mesenquimales son células que han sido utilizadas ya en tratamientos clínicos. Las células mesenquimales dentales fueron descritas por Grontos en el año 2000. Las células de estirpe mesenquimal obtenidas de la médula ósea, que fueron las primeras descritas, fueron descritas en los años 60 por Friedestein y posteriormente aisladas y dadas a conocer con clusters of differentiation, es decir,
identificadas desde el punto de vista de capacidad de diferenciación por Kaplan, y entonces estas células de la médula les llevan años de conocimiento científico a las células idénticas mesenquimales de la pulpa dental, por lo que en la actualidad la mayoría de los tratamientos para los cuales son usadas las células troncales mesenquimales provienen de la médula ósea. Esto no quiere decir que las células mesenquimales obtenidas de los dientes, las cuales tienen una capacidad mucho mayor de autorrenovación, de formar células en millones, que la célula proveniente de la médula ósea, y esto es importante mencionarlo, porque esa capacidad de autorrenovación nos permite obtener las células en millones después de 1 o 2 replicaciones. Les llamamos pases en el laboratorio, después de que la célula se ha replicado 1 o 2 veces, y que no es necesario, como a la célula mesenquimal obtenida de la médula ósea, de replicarla 5, 10, 15, hasta 50 veces. Cada replicación de la célula tiene el riesgo de generar alteraciones en algo que se llaman los telómeros de la célula. Los telómeros de la célula o de los cromosomas de la célula son las estructuras que impiden que el DNA se divida indefinidamente, ¿sí? Estos telómeros generan la terminación de la replicación del DNA y controlan que la célula no sufra mutaciones. Mientras más replicaciones en el laboratorio de las células, mientras más replicaciones de las células en el cuerpo humano, mayor tendencia a sufrir alteraciones de inestabilidad genética y por ende formación de tumores o tendencia a la malignidad. Eso es el tesoro de las células dentales. Con 1 o 2 replicaciones, con 1 o 2 pases se obtienen los números de células necesarios para criopreservar números que desde el punto de vista clínico serán importantes en el futuro. ¿Qué tratamientos van a ser aplicados? ¿Qué tratamientos pueden ser aplicados? Los tratamientos hay que considerar que siempre estén considerados dentro de un protocolo científico que esté avalado por un comité de ética y por un comité científico y que tenga un beneficio para la población mundial en un inicio. Aquellas enfermedades que aún no tienen ningún tratamiento, por ejemplo, esclerosis múltiple, esclerosis lateral, daño irreversible por lesión o sección de la médula espinal, cánceres de hígado, cánceres de páncreas. No quiere decir que esta célula tenga la posibilidad de curar el páncreas, ni tenga la posibilidad de curar el cáncer de hígado. No estoy hablando de ese tipo de curaciones mágicas que desgraciadamente son tan anunciadas en páginas del internet o incluso en la televisión. No existe ese tipo de curación mágica. Hay que ser realistas y hay que avanzar con el rigor de la ciencia básica y llevando el conocimiento de esta ciencia básica a protocolos clínicos con clínicos expertos que nos permitan conjuntar o lograr ese vínculo entre científicos y clínicos para que la medicina avance en beneficio de los pacientes. Estas células dentales ya han sido utilizadas para la regeneración ósea que tanto hacemos los cirujanos dentistas, los implantólogos, los periodoncistas, los cirujanos maxilofaciales. Y ya han sido publicadas en revistas. Fíjense, esta revista de Stem Cell, esta revista nace de una revista que se llama inicialmente Stem Cells de los años 60, 70 y posteriormente nace una revista hija que se llama Stem Cells Translational Medicine, que no quiere decir otra cosa más que trasladar el conocimiento científico de las stem cells
a la cama del paciente, al beneficio del paciente, a los tratamientos establecidos bajo protocolos científicos y éticos. ¿Cuál es el potencial de diferenciación de estas células obtenidas de la pulpa dental? Fíjense ustedes toda esta lista de que se pueden diferenciar sin ninguna duda a odontoblastos, porque para eso fueron generadas, a cementoblastos, a osteoblastos, a células de ligamento periodontal, a hueso alveolar que tiene sus características histológicas y metabólicas, a condroblastos, a regeneración de cartílago, de meniscos, de ligamentos, a adipoblastos, a neuronas. ¿Qué es lo que más hay en la cámara pulpar? Nervios. Por lo tanto, estas células indiferenciadas de la pulpa dental tienen un poder exquisito para diferenciarse a diversos tipos de neuronas. Neuronas motoras, neuronas sensitivas y lo que se conoce como glía o soporte de esa glía, de esas neuronas sensitivas o motoras. Se pueden diferenciar a cardiomiocitos, se pueden diferenciar a una fracción que se llama CD34 positiva, que es la fracción vascular. ¿Qué quiere decir esto? Células que tienen la capacidad de regenerar la vascularidad o de producir en cierta forma o de inducir la angiogénesis, la formación de vasos sanguíneos o circulación. Células beta del páncreas. Células beta del páncreas que, como ustedes saben, son células que producen insulina. Células hepáticas, mioblastos, pueden regenerar córnea y desde luego expresan marcadores de células ectodérmicas como los ameloblastos. Pero también pueden trabajar desde el punto de vista clínico como células indiferenciadas mesenquimales. Y para eso se usan para regeneración vascular y para regeneración epidérmica de piel, por ejemplo, en quemados. Y para lo más importante desde el punto de vista clínico, a mi parecer, es su actividad inmunomoduladora o inmunosupresora como células mesenquimales no diferenciadas. Estas son células de ligamento periodontal que están expresando la fracción CD34 o angiogénica o de vascularidad obtenidas de un ligamento periodontal de un tercer molar extraído por razones odontológicas. Y vean, estas pulpas dentales individuales proveen suficiente tejido para la selección de células CD34, ¿sí? Es decir, no son pocas las células de esta fracción vascularizante o angiogénica que pueden obtenerse de las pulpas dentales y de los ligamentos dentales. ¿Cuál es esa actividad inmunomoduladora? Ante toda esta locura de esquema que ven, en el centro pueden ustedes observar la célula mesenquimal, es decir, esta célula que yo estoy señalando puede ser la célula obtenida de la cámara pulpar o de la pulpa dental de un paciente. Y que no se fijen en todo lo demás, solo acuérdense que las células dendríticas que provienen de los monocitos son las células que agarran un antígeno en una reacción antígeno-anticuerpo, llámese alérgica, llámese inmunológica, y esta célula dendrítica que une al antígeno a través de lo que se llama el HLA, del Human Leukocyte Antigen y del complejo mayor de histocompatibilidad, presentan este antígeno a los linfocitos. Y ustedes saben que los linfocitos T y los linfocitos B, montan la respuesta inmunológica. Y esta respuesta inmunológica hace, por ejemplo, que se rechacen los órganos trasplantados, que los pacientes trasplantados de riñón, de corazón, de pulmón, de hígado, tengan que recibir medicamentos inmunosupresores de por vida y que pongan en riesgo su vida por infecciones, llámese virales,
como la gripa, no necesariamente tiene que ser un HIV ni una hepatitis C, infecciones odontogénicas, son pacientes que no son inmunocompetentes y que por lo tanto tienen que vivir de manera muy especial. En vez de recibir esos 4 o 5 inmunosupresores, se están haciendo protocolos ya en la actualidad de la utilización de células mesenquimales administradas por vía intravenosa o administradas por vía intratecal o administradas a través de trasplantes de médula o como si fueran trasplantes de médula, y estas células inmunomodulan la respuesta a través de la inhibición de la presentación de la célula dendrítica del antígeno mismo, que sería la célula del órgano trasplantado, al linfocito T que va a generar la respuesta inmunológica. Esa es la función inmunomoduladora que tienen estas células. Y fíjense, lean conmigo esta diapositiva de manera rápida. Diabetes tipo 1. ¿Cuál es la diabetes tipo 1? La diabetes insulino dependiente, la diabetes juvenil. Los anticuerpos contra las células beta pancreáticas, es decir, las células que producen la insulina, se desarrollan a través de células presentadoras de antígenos como son macrófagos y células dendríticas, que son los primeros en infiltrar las islas beta pancreáticas, las células que están produciendo la insulina, seguidas de los linfocitos CD4 y CD8, células natural killers y linfocitos B. Varios estudios indican que la interleucina 12 secretada por los macrófagos pueden activar estos linfocitos. La interleucina 2 y las citoquinas proinflamatorias liberadas por los linfocitos aumentan la activación de los otros linfocitos CD8 citotóxicos, quienes son los causantes de la muerte celular vía la activación de la apoptosis. ¿Qué están haciendo? Este grupo de células están liberando sustancias como citoquinas que están matando a las células beta pancreáticas que producen la insulina y que producen la diabetes tipo 1. Esta actividad de inmunoactividad de estas células está siendo controlada en protocolos clínicos ya actuales a través de del uso de células mesenquimales. Y estos son todos unos artículos que hablan acerca de eso. Fíjense, desde 1998, después en el 2011 y después en la prevención de la diabetes tipo 1 ya en el 2012. Pero también son utilizadas en aquellos pacientes que tienen falla hepática crónica. ¿Quiénes son estos pacientes? Los pacientes con hepatitis C, con hepatitis B, con hepatitis E o con cirrosis hepática. Y se ha comprobado en tratamientos clínicos que estas células mesenquimales en transfusión son seguras y mejoran la función hepática en los pacientes con hepatitis crónica o con falla hepática crónica. Estas células pueden ser las células mesenquimales que se hallan en el tejido pulpar de los dientes, que desgraciadamente se van muchos de ellos a la basura, ¿sí? Hay protocolos ya bien establecidos. Grontos en el 2004 en una revista clínica que es el Lancet, que es un muy buen journal de medicina interna, publica en este Lancet la aparición o el descubrimiento de las células troncales del ligamento periodontal. Y estas células troncales del ligamento periodontal pueden formar cemento, pueden formar hueso alveolar y pueden formar el propio ligamento periodontal. Y expresan una proteína que se llama escleraxis, que es característica de todos los ligamentos del cuerpo humano. Es decir, no hay duda que la obtención de estas células de ligamento humano, de dientes que están sanos periodontalmente o dientes que están desarrollando su ligamento como los
parcialmente erupcionados terceros molares, se pueden obtener todas estas células para la regeneración periodontal. Y vean, estas células son un grupo de mesenquimales ya crecidas, y yo quisiera que me dijeran a qué se parece esta imagen celular. Todos nuestros libros de histología, nuestros libros de embriología nos dirían que este es un cuerpo somático y que estas son las prolongaciones dendríticas y que esto se trata de una neurona. Neurona que proviene de la célula mesenquimal obtenida de la pulpa dental de muchos pacientes. No lo hemos comprobado en un paciente, lo hemos comprobado en muchos pacientes y hemos podido medir la cantidad de neurotrofinas que producen, es decir, acetilcolina, dopamina, adrenalina, todos los tipos de neurotransmisores que actúan a diferentes niveles. Todas estas células son capaces de, bajo manipulación estrictamente controlada en el laboratorio, a diferenciarse a neuronas motoras o neuronas sensitivas. Y estas no son más que muestras de los marcajes con inmunofluorescencia de los característicos antígenos para células neurales en sus fases iniciales y en sus fases de neurona ya madura. Vean esto, esta es otra obtención de una pulpa dental, el nacimiento de varias células. Vean que si yo les enseñara millones de cortes de este tipo de células cuando se están autorreplicando, todas las células son fusiformes y todas las células, si nos acercáramos a ver en el microscopio, se encuentran en conexión unas con otras y se encuentran en conexión con sus membranas basales. ¿Por qué? Porque el estímulo proteico que recibe la membrana de cada una de las células pasa de célula a célula, de membrana a célula y de un tipo de célula a otro tipo de célula. Es por eso que ustedes ven en acercamientos que estas células siempre deben encontrarse unidas unas con otras para transmitir la misma información que se está generando en base a las diversas vías de señalización, de diferenciación, de apoptosis, de crecimiento, de muerte celular. Y vean, estos son algunos estudios en donde ya el doctor Gazarian ha usado estas células mesenquimales de la médula ósea no crecidas en millones en trabajos clínicos ya en México con resultados adecuados. Ya no tengo tiempo para hablar de todos estos resultados, solamente les digo que estas células han sido diferenciadas a cardiomiocitos en nuestro laboratorio y que no solamente funcionan como miocardiocitos o cardiomiocitos, sino que son llevadas ya en pacientes en algunos lugares del mundo en protocolos muy estrictos a las zonas infartadas como células mesenquimales. Y como células mesenquimales tienen la capacidad de producir una gran cantidad de sustancias tróficas que producen regeneración del tejido infartado, o bien se produce la diferenciación in situ de la célula mesenquimal al cardiomiocito. ¿Cuál es el resultado de esto? Que el corazón no queda con una zona no funcional infartada, queda con una zona regenerada por tejido cardiomiocítico que tiene la capacidad de latir. Es decir, el paciente no queda con una arritmia, que es lo que generalmente complica o mata a los pacientes con secuelas de infarto al miocardio. Y para terminar, quiero que vean en la diapositiva que están viendo, es un grupo de células mesenquimales provenientes de una pulpa dental, en donde ustedes pueden observar el latido que se presentó de forma espontánea cuando este grupo de células se unieron.
no tengo el otro video en donde se ve que a los pocos milisegundos de que empieza a latir este grupo de células, empiezan a latir otro grupo de células mesenquimales obtenidas de la pulpa dental alrededor de este grupo. Es decir, como si fuera el sinsitio cardíaco que está gobernado por las de Purkinje en la conducción electrofisiológica del corazón. Entonces, vean que estas células tienen múltiples capacidades, y recordando el inicio de esta plática, para resumir, les digo entonces que son millones las células mesenquimales que pueden obtenerse de las pulpas dentales, de los ligamentos dentales, del periápice dental, de los dientes temporales, de los dientes primarios, de los folículos dentales, y que estas células tienen tres características: una capacidad de autorrenovación como casi ninguna célula adulta del organismo o progenitora del organismo. Segundo, tienen todo ese potencial o plasticidad de diferenciación a lo que ya mencionamos: células beta pancreáticas, neuronas motoras, sensitivas, cardiomiocitos, célula hepática, células óseas, células de ligamento periodontal, etc. Y que todas estas células han sido marcadas y han sido observadas como su comportamiento mesenquimal, que es característica, la adherencia al plástico y los diferentes marcadores de células mesenquimales que ya mencionamos. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya habido una aportación para el conocimiento, y espero haber generado en aquellos odontólogos jóvenes y viejos también, especialistas o no, el deseo de estudiar esta célula, el deseo de estudiar este desarrollo odontogénico, del desarrollo embriológico, de esta medicina regenerativa, porque no sé por qué razón los odontólogos siempre tenemos la idea de que tenemos coartado el intelecto y no tenemos la capacidad suficiente para desarrollar investigación. Creo firmemente que cualquier odontólogo tiene el coeficiente intelectual suficiente para desarrollar cualquier tipo de investigación que se plantea. Y me gustaría terminar con una idea que siempre menciono en mis pláticas, y que digo que el límite del conocimiento es la pasión. Y la pasión por la especialidad que uno tenga, por la profesión que uno tenga, no tiene límites cuando está basada en ese conocimiento. Muchísimas gracias, nuevamente gracias a Héctor, gracias a Laura, gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y a I+D. Muchas gracias.